Hay países que parecen existir en dos dimensiones al mismo tiempo, uno donde los cohetes despegan rumbo al espacio. Las empresas tecnológicas compiten con las más grandes del planeta y millones de turistas quedan maravillados por palacios, templos y una historia milenaria. Y otro, que rara vez aparece en los folletos de viaje, porque una cosa es visitar la India durante unos días. Y otra muy distinta es comprender cómo viven más de 1.400 millones de personas en uno de los países más complejos y contradictorios del mundo. En este documental iremos mucho más allá de la superficie. Descubriremos cómo una potencia tecnológica convive con profundas desigualdades sociales, cómo tradiciones con siglos de historia siguen influyendo en la vida moderna y por qué algunos de sus mayores desafíos continúan marcando el destino de millones de personas. También veremos cómo la contaminación del aire puede transformar ciudades enteras en enormes nubes de smog, qué ocurre con uno de los ríos más sagrados del planeta y por qué tantos viajeros terminan enfrentándose al famoso Delhi Valley. Un problema digestivo que suele afectar a algunos visitantes debido a diferencias en el agua, los microorganismos y la adaptación del organismo. Pero sería un error reducir a la India a una simple lista de problemas. Su inmensa diversidad, con cientos de idiomas, decenas de religiones y miles de tradiciones, hace que entender este país sea mucho más complejo de lo que parece, y créeme. Algunas de las historias que conocerás hoy parecen sacadas de una novela. Solo que ocurrieron, y muchas siguen ocurriendo. ¿Cómo es posible que un país capaz de llegar al espacio aún enfrente enormes diferencias sociales? ¿Por qué algunas de sus ciudades llegan a respirar uno de los aires más contaminados del planeta? ¿Qué hay detrás de las historias sobre la comida callejera, el agua y los problemas digestivos que tantos viajeros cuentan al regresar? ¿Y cómo llegó una civilización con miles de años de historia a enfrentar desafíos tan complejos en pleno siglo XXI? A lo largo de este recorrido descubriremos el contexto histórico, cultural y económico que explica cada una de estas realidades, porque detrás de cada cifra hay personas. Y detrás de cada problema existe una historia que casi nunca se cuenta completa, así que acompáñame. Vamos a descubrir una India muy distinta a la que suele mostrarse, donde el pasado y el futuro avanzan al mismo tiempo, y donde cada respuesta abre una pregunta todavía más sorprendente. Si algo deja claro la India desde el primer día, es que aquí las estadísticas no se esconden detrás de gráficos elegantes. Se viven. Se respiran. Se cruzan caminando por la calle, mientras el país presume de ser una de las economías de mayor crecimiento del planeta y envía sondas al espacio, cientos de millones de personas siguen sobreviviendo con ingresos mínimos. Es el tipo de lugar donde puedes ver un concesionario de autos de lujo, justo al lado de una familia viviendo bajo una lona improvisada, y no, esto no significa que toda la India sea pobre. Todo lo contrario. Aquí existen algunas de las mayores fortunas del mundo. El problema es que la distancia entre quienes lo tienen todo y quienes apenas tienen para comer parece más un abismo que una diferencia económica, pero si la pobreza ya impresiona, espera a ver dónde viven millones de esas personas, olvídate de la imagen clásica de un barrio marginal, en la India existen auténticas ciudades dentro de la ciudad, calles tan estrechas que apenas pasa una persona. Techos de lata pegados unos contra otros. Miles de familias compartiendo pocos baños públicos, electricidad improvisada y un espacio donde la privacidad es prácticamente un lujo inexistente, y aquí viene lo más irónico. Mientras medio planeta habla del futuro con inteligencia artificial y coches autónomos. Millones de personas siguen luchando por algo tan futurista como tener agua corriente todos los días. Muchos de estos barrios funcionan gracias a una economía completamente informal, talleres, reciclaje, pequeñas fábricas, vendedores ambulantes, porque cuando el sistema no alcanza para todos, la gente crea su propio sistema, y eso nos lleva a otra pregunta: si vivir ya es difícil, ¿qué pasa cuando además te enfermas? Aquí la experiencia depende casi exclusivamente del tamaño de tu billetera. Las grandes ciudades cuentan con hospitales privados que parecen hoteles 5 estrellas, equipados con tecnología de primer nivel y médicos reconocidos internacionalmente.
Pero basta con salir unas cuantas calles o alejarse hacia zonas rurales para encontrar hospitales públicos completamente saturados, pacientes esperando durante horas o incluso días. Varias personas compartiendo una misma habitación, escasez de personal. Y recursos que simplemente no alcanzan para atender a una población de más de 1.400 millones de habitantes. Paradójicamente, la India es conocida como la farmacia del mundo por fabricar enormes cantidades de medicamentos genéricos. Conseguir una pastilla puede ser relativamente fácil, conseguir atención médica de calidad ya es otra historia, y mientras tanto, afuera, el ambiente tampoco ayuda demasiado. Respirar, algo tan automático para cualquiera. En algunas ciudades de la India, casi parece un deporte extremo. Durante ciertos meses del año, la contaminación alcanza niveles tan altos que el cielo deja de verse azul para convertirse en una especie de filtro gris permanente. Las mascarillas aquí no siempre son un recuerdo de la pandemia. Muchas personas simplemente intentan proteger sus pulmones. El tráfico interminable, las industrias, la quema de residuos y las condiciones climáticas convierten el aire en un cóctel poco apetecible. Y aún así, la vida continúa como si nada. Los niños juegan, los vendedores trabajan, las motocicletas siguen pitando. Porque cuando convivir con el humo se vuelve parte de la rutina, uno termina normalizando lo que nunca debería ser normal, y ningún lugar representa mejor ese contraste que la capital. Bienvenidos a Nueva Delhi. La vitrina política del país. Aquí están los edificios del gobierno, las embajadas, enormes avenidas y zonas modernas que transmiten una imagen de potencia emergente. Pero basta con conducir unos minutos para que el escenario cambie radicalmente. Calles congestionadas. Basura acumulada. Cableado que parece una obra de arte hecha por alguien que odiaba el orden. Vacas caminando entre automóviles de lujo, rascacielos observando barrios donde miles de personas apenas sobreviven. Nueva Delhi resume perfectamente la contradicción india. Una ciudad que intenta correr hacia el futuro, mientras arrastra problemas que llevan décadas sin resolverse. Y hablando de contradicciones, hay una que resulta especialmente impactante. Porque uno de los lugares más sagrados del país, también es uno de los más contaminados. Para millones de hindúes, el río Ganges no es simplemente un río, es sagrado. Sus aguas representan purificación espiritual. Cada año millones de peregrinos llegan hasta aquí para bañarse creyendo que así limpian sus pecados. Y aquí aparece una de las mayores ironías del planeta, porque mientras muchos buscan purificar el alma, el agua carga toneladas de residuos urbanos, industriales y aguas residuales sin tratar. En algunos sectores incluso llegan restos de cremaciones y basura flotando constantemente. Es una mezcla difícil de comprender desde una mirada occidental, fe absoluta y contaminación extrema compartiendo exactamente el mismo espacio. Lo más sorprendente es que millones de personas siguen entrando al agua todos los días, y eso tiene consecuencias. Existe un término que prácticamente todos los viajeros conocen antes de llegar, Delhi Belly, un nombre casi simpático para describir algo que de simpático tiene muy poco. Diarreas, infecciones estomacales, vómitos y varios días arrepintiéndote de aquella bebida con hielo que parecía una gran idea. Porque aunque el sistema digestivo local está acostumbrado a ciertos microorganismos, el del turista normalmente no tiene la misma experiencia. Es casi como un ritual de bienvenida no oficial. Bienvenido a la India, ahora pasa 3 días buscando el baño más cercano. No ocurre siempre, pero sucede con suficiente frecuencia como para que todos reciban exactamente el mismo consejo: no bebas agua del grifo, y ten mucho cuidado con la comida callejera, por más espectacular que huela. Aunque algunos problemas aquí no se solucionan simplemente hirviendo el agua, la corrupción en la India lleva décadas siendo uno de los mayores desafíos del país. Ha mejorado en muchos aspectos, pero sigue presente. Desde pequeños sobornos hasta grandes escándalos políticos y administrativos. En ocasiones, acelerar un trámite depende menos de la ley, y más de cuánto estés dispuesto a pagar. No ocurre en todas partes, ni con todas las personas, pero sí lo suficiente como para convertirse en un problema reconocido tanto dentro como fuera del país. Y cuando la corrupción se instala durante años,
La confianza en las instituciones empieza a desgastarse, especialmente en una de las más importantes. En teoría, todos son iguales ante la ley. En la práctica, eso depende de cuánto tiempo estés dispuesto a esperar. Los tribunales indios acumulan millones de casos pendientes. Algunos procesos duran tantos años que varias personas envejecen esperando una sentencia. La lentitud judicial genera frustración tanto para víctimas como para acusados, porque una justicia que tarda décadas, muchas veces deja de sentirse como justicia, y mientras algunos adultos esperan años para resolver sus problemas, hay quienes ni siquiera deberían estar trabajando. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, el trabajo infantil continúa siendo uno de los desafíos sociales que la India sigue enfrentando en algunas regiones del país. Aunque la legislación prohíbe esta práctica, todavía es posible encontrar menores colaborando en pequeños talleres, actividades agrícolas o negocios familiares, especialmente en comunidades donde las dificultades económicas obligan a muchas familias a buscar cualquier fuente de ingresos, y aquí aparece una de las mayores contradicciones del país. La India es reconocida mundialmente por formar ingenieros, científicos y profesionales altamente calificados que trabajan en las empresas más importantes del planeta, pero al mismo tiempo, todavía hay niños que ven interrumpida su educación para asumir responsabilidades que deberían pertenecer únicamente a los adultos. Durante los últimos años se han impulsado programas gubernamentales y de organizaciones sociales para reducir esta situación, aunque el desafío sigue siendo enorme debido al tamaño de la población y las desigualdades económicas que aún persisten, y lamentablemente, este no es el único problema social que continúa preocupando a las autoridades. Otro desafío que diferentes organismos internacionales y autoridades han señalado durante años es el sistema de castas y desigualdad social. Se trata de un problema complejo que afecta a numerosos países del mundo, y la India no es una excepción. Las víctimas suelen ser captadas mediante falsas promesas de empleo o mejores oportunidades de vida, especialmente en comunidades vulnerables donde las opciones económicas son limitadas. En los últimos años, las autoridades han reforzado las investigaciones y la cooperación con distintas organizaciones para combatir estas redes, aunque debido al enorme tamaño del país y su población, sigue siendo un reto importante para las instituciones. Es una realidad que normalmente ocurre lejos de los focos mediáticos, pero que continúa formando parte de los desafíos sociales que el país busca enfrentar. Y mientras algunos de estos problemas se desarrollan dentro de sus fronteras, otros tienen un origen completamente distinto. Además de sus desafíos internos, la India mantiene desde hace décadas diferencias fronterizas con algunos de sus países vecinos. Uno de los casos más conocidos es el de la región de Cachemira, territorio cuya administración ha sido motivo de desacuerdos entre India y Pakistán durante muchos años. Hacia el norte ocurre una situación similar con China, donde existen zonas fronterizas cuya delimitación continúa siendo objeto de disputa, aunque ocasionalmente se producen momentos de tensión y un importante despliegue militar en estas áreas. Ambos conflictos son gestionados principalmente mediante canales diplomáticos y mecanismos de diálogo para evitar una escalada mayor. Estas diferencias forman parte del complejo panorama geopolítico de Asia y muestran que, además de afrontar importantes retos internos, la India también debe desenvolverse en un entorno regional marcado por constantes desafíos estratégicos. La India es un país de contrastes imposibles de ignorar. A lo largo de este recorrido hemos visto una nación donde el crecimiento económico convive con importantes desafíos sociales, donde la tradición y la modernidad avanzan al mismo tiempo y donde cada ciudad cuenta una historia diferente, más allá de las cifras o los titulares. La India es un país tan diverso que no puede definirse por una sola realidad. Comprenderla implica mirar todas sus caras, las que inspiran, las que sorprenden y también las que invitan a reflexionar. Porque viajar no es solo conocer lugares, sino entender las historias que hay detrás de ellos, y en ese sentido, la India es, sin duda, uno de los países más fascinantes y complejos del mundo.